La adoración a Dios, algunos la definen como postrarse delante de Él, rendirse, consagrarse a Él, tanto en forma espiritual con una actitud correcta como en forma física, doblegándose delante de Él, doblegando nuestra cerviz, doblegando nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones delante de Él. Entonces Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Así que el tema es la adoración. ¿Cuáles son los requisitos para adorar a Dios y agradarle a Él? En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Aquí el profeta Miqueas se preguntaba, cuando se tenga que presentar delante de Dios, ¿con qué actitud o con qué objetos, con qué recursos se va a presentar? En realidad su inquietud interna era, ¿de qué manera puedo yo agradar a Dios o estar a la altura, a la expectativa que Dios tiene para mí? ¿En qué momento yo puedo agradar el corazón de Dios? Y él dice, me presentaré ante Él con holocaustos, que serían el sacrificio de animales que los quemaban vivos y se los ofrecían a Dios. ¿Eso le agradará a Dios? Posiblemente en el Antiguo Testamento sí, porque eso mandaba Dios en el Antiguo Testamento. Pero después pregunta el profeta, ¿se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En el Antiguo Testamento, en Israel, en lo que era Canaán, había la costumbre de adorar al dios Moloch, al dios Baal, a la diosa Astartet. Entonces eran dioses de la fertilidad. Ellos adoraban para que les haga llover, para que sus mujeres sean fértiles, tengan hijos, y muchas veces adoraban de forma errónea, de tal manera que en algunas oportunidades traían al dios Moloch su hijo primogénito y se lo ofrecían para ser quemados por fuego, y de esa manera, según ellos, la cultura de los canaanitas, ese Dios se iba a agradar de ellos y le iba a hacer fertilizar la tierra, le iba a hacer que su mujer tenga hijos, y de esa manera iban a vivir en un relativo confort o bienestar. Pero sin embargo, Dios dice que eso no le agradaba. En realidad, en el Antiguo Testamento prohíbe el sacrificar a los hijos porque era asesinato a ningún Dios y por ningún motivo, ¿verdad? Y justamente ellos pensaban que sacrificando a ese Dios lo hacían bien. Pero el Nuevo Testamento aclara que los que sacrifican a los ídolos sacrifican a demonios. Es decir, que detrás de los ídolos están los demonios, ¿no? Son espíritus malos, ángeles caídos, desobedientes, ¿no? Que engañan a la gente, lamentablemente, y la gente también se deja engañar de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para adorar a Dios? El primer requisito que expresa la palabra aquí en respuesta a la pregunta que le hace Miqueas a Dios está en el versículo 8, que dice, oh hombre, o puede ser oh mujer también, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, tres requisitos para adorar y agradar a Dios. El primero es hacer justicia, y vamos a hablar de justicia espiritual y justicia social. Respecto a la justicia espiritual, de acuerdo al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5 dice que justificados pues por la fe, somos declarados por medio de Jesucristo inocentes delante de Dios Padre. Entonces por nuestra fe somos justificados. El Antiguo Testamento dice que Abraham fue justificado también por su fe. Es decir, creyó en Dios y Dios lo declaró justo. Nosotros también creemos en Él, entregamos nuestra vida, lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, y Dios nos declara justo, nos declara hijos de Dios, somos adoptados hijos suyos, somos
son limpiadas nuestras vestiduras, podríamos decir, somos desde ese momento agradables delante del Señor. Así que nos conviene, podríamos decir, ser justificados por Dios, porque ninguna plata que tengamos, $1.000.000 o $10.000.000 o $10.000.000.000, nos pueden comprar la salvación o ser justificados delante de Dios, sino que es una actitud del corazón de rendirse delante de Él, ¿no? Humillarse delante de Él. Por eso dice hacer justicia. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, tiene que reconciliarse con Él y ser declarado justo por Él en el aspecto espiritual. Y en el aspecto social es hacer lo correcto. Una de las definiciones de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, de manera que actuemos correctamente en cada situación, que no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda, que el juez, por ejemplo, no se deje sobornar por dinero, ni por $1.000, ni por 3.000, ni por 10.000, ni por ninguna razón. Tampoco el parlamentario, tampoco el presidente de un país, tampoco vicepresidente ni los ministros, ningún alcalde ni concejal. Dios quiere que todas las autoridades vivan en justicia, pero no solamente ellos, sino también los ciudadanos, los que no somos autoridades. Dios quiere que hagamos lo correcto, ¿verdad? Así que depende de nosotros también agradar a Dios haciendo lo correcto, haciendo justicia en nuestro seno familiar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todo lugar hacer lo correcto. Prohibido todo lo falso, podríamos decir, títulos falsos, un montón de formas de engaño, de estafa. Eso no es hacer lo correcto, ¿verdad? También el contrabando es algo incorrecto, el narcotráfico es algo incorrecto, la plantación de coca más de lo debido de las leyes bolivianas también es incorrecto, de manera que Dios quiere que hagamos lo correcto en todas las áreas de nuestra vida y de la vida de la sociedad boliviana. En segundo lugar, el segundo requisito para agradar a Dios es amar misericordia. Y la misericordia es perdonar a una persona que no se merece el perdón, ¿no? Un asesino que ha sido condenado a 30 años de cárcel no se merece el perdón ni del presidente ni de ningún juez, por lo menos de acuerdo a las leyes bolivianas, por esos 30 años. Pero aun cuando las leyes bolivianas no le permitan salir de la cárcel antes de cumplir sus 30 años de condena, pero Dios puede perdonarlo, Dios puede tener misericordia de ese preso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida por él para que él obtenga la paz con Dios. Por eso es que en las cárceles de Bolivia, la gente se convierte a Dios y los que se convierten a Dios salen mejores de ahí y los otros salen peores porque el escenario, el contexto donde viven es, por supuesto, negativo, ¿verdad? Toda forma de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de mañas, de trampas, de suciedades, podríamos decir, que hay, entonces se contaminan unos a otros y por eso es que salen peores de lo que entraron normalmente a las cárceles. Solamente Cristo puede perfeccionar a una persona, puede transformarla aún dentro de cualquier cárcel. Y aun cuando no esté en la cárcel, pero está fuera de la cárcel, pero la persona está viviendo en pecado, no conoce a Dios, de la misma manera Dios puede tener misericordia de esa persona que está en libertad y perdonarle sus pecados. Quizás no ha cometido asesinato, pero ha cometido muchos otros pecados, porque la palabra del Señor dice que todos somos pecadores, ¿no? Usted y yo, y todos necesitamos arrepentimiento, volvernos delante de Él, cambiar de mentalidad, cambiar de actitud para agradarle a Él. Y entonces que usted también haga misericordia a otras personas que le deben dinero o que le han hecho mal, que le han ofendido, pero solamente va a poder hacer misericordia si tiene a Dios en su vida, porque de otra manera va a decir seguramente, como muchos dicen, si a él no lo puedo perdonar, ¿no? Si el que la hace la paga, dice, ¿no? Por lo tanto no lo puedo perdonar. Así que solamente Dios nos da la capacidad de amar misericordia, de perdonar al que no se merece. Y el tercer requisito para adorar a Dios es humillarnos delante de Dios. Por eso dice,
hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Humillarse es reconocer nuestras situaciones de seres humanos frágiles, temporales, podríamos decir, con limitaciones que necesitan apoyo, oportunidad, solución a su vida. Por lo tanto, es sabio de parte de usted, de parte de mí, mía, que yo me humille delante de Él, que usted se humille delante de Él, que reconozca su pequeñez, que Dios es infinito, que es todopoderoso, que es grande, que es grandioso, pero también Él es pronto para amar, para perdonar, para levantarlo a usted. Pero depende de usted decir, sí, yo reconozco que he fallado, me humillo delante de Dios y le voy a servir, le voy a amar, le voy a obedecer con la ayuda, con el auxilio de su Espíritu Santo, porque en mis propias fuerzas no puedo salir adelante. Con mis propias fuerzas voy a terminar pronto mi carrera, no voy a poder satisfacer a todas las expectativas que tiene seguramente Dios para conmigo. Pero con las fuerzas de su Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, usted y yo vamos a poder servirle todos los días de nuestra vida, que puede ser 10, 20, 30, 50 o 100 años, ¿verdad? Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. ¿Por qué no le decimos a Dios hoy, le decimos en oración, Señor Jesús, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero, Señor mi Dios, hacer justicia. Quiero que tú me declares justo delante de ti, porque yo te reconozco como mi Señor y Salvador, te reconozco como mi pastor, mi rey, mi roca fuerte, mi escondedero. Eres mi todo. Transfórmame, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de toda maldad. Quiero servirte todos los días de mi vida, quiero consagrarme a ti, aunque yo no merezco tu perdón, ningún ser humano lo merece, pero quiero, Señor, acudir a tu misericordia, clamar por perdón, clamar por restauración y que me des la capacidad también para perdonar a otros, que me des la capacidad para hacer justicia a otros, hacer la justicia en todas las áreas de mi vida y también, Señor, que me des la capacidad de andar en humildad delante de ti, porque tú dices que al que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta.